La naturaleza tiene mecanismos que le permiten recuperar sus condiciones, así como también nuestro cuerpo los tiene. Por ejemplo, el sistema que procesa todas las sustancias tóxicas en el hígado y las expulsa a través de las lágrimas, el sudor y la orina. O el sistema linfático, que recurre a los glóbulos blancos para combatir virus que ingresan al organismo. O tenemos también el sistema enzimático, que permite una regeneración acelerada de células para reemplazar las células dañadas. Es decir, tenemos toda una serie de subsistemas en nuestro organismo que permite esa respuesta. En el campo de la psicología, entonces, esto de enfrentarlo, digamos, enfrentar las situaciones difíciles y adaptarnos en eventos negativos, entonces podemos hablar de la serotonina y la adrenalina que actúan para mitigar esas tensiones en el organismo. Quiero empezar diciendo que el tema de hoy, la resiliencia, es un deporte de equipo, así que vamos a entrarle a esto, aunque vamos a tener reflexiones personales hacia nuestra organización, pero quisiera que ustedes sepan que aguantarse hace más fácil si vamos juntos. Hace un par de días, una persona ya no está con nosotros acá en este mundo, un argentino, que quizá alguno de ustedes recuerda lo que Les Luthiers han significado, un tipo de arte muy fino, muy limpio y a la vez, digámoslo así, una expresión artística multidimensional de este grupo. Y ellos tenían una frase que quiero compartirla. Bienaventurados los flexibles, porque ellos no se romperán. Cuando trabajamos y hablamos acerca de este tema de la resiliencia, es importante que sepamos eso, que es un deporte de equipo que tiene que ver con la capacidad nuestra de no doblarnos. Ya vamos a hablar más de eso a lo largo de la presentación. Aquí quiero compartirles por favor, confírmenme. Entiendo que deben tener ya ahí la presentación. Seguimos entonces como parte de esta navegar sin naufragar. Y yo hoy, a lo largo de la presentación, voy a hacer algunas menciones a esto de la navegación. Hace algún tiempo escribí un libro donde metí algunas dentro de esa metáfora de la navegación, y hay tantas cosas que nos pueden enriquecer nuestro liderazgo, y hoy no va a ser la excepción. Espero que le podamos sacar provecho conectando esto que tanto necesitamos, porque como todos sabemos, estamos siendo, digamos, abatidos o estamos siendo presionados por toda esta, no solamente por el COVID-19, sino por las decisiones que han acompañado al COVID-19, que nos han impactado más allá de lo que nos hubiese gustado, nos hubiese encantado. Pero la realidad está aquí y es nuestro rol enfrentarla con lo que tenemos, y si no tenemos los recursos, construirlos, y de eso se trata lo que yo voy a estar hablando hoy. Hoy vamos a hablar de liderazgo resiliente, gente y organizaciones que se sobreponen a situaciones de crisis. Quiero decirles que es gente y organizaciones, porque no solamente es que nosotros como líderes podamos, digámoslo así, sobreponernos, sino también como, digámoslo así, direccionar nuestras organizaciones también para que las organizaciones se sostengan, se sustenten y pasen al otro lado del río, al otro lado de la dificultad, y salgan fortalecidas por medio de ello. Pero también tiene que ver con cómo nosotros nos conectamos con nuestros equipos locales y podemos de alguna manera hacer la diferencia. Aquí tienen un poco de lo que va a ser nuestro objetivo de hoy. Me gusta que, digamos, en este contexto también académico que estamos mezclando temas prácticos, organizacionales, temas académicos, pero también temas bíblicos, y poniéndolos en una sola mesa para servirnos juntos y conversar al respecto. Entonces queremos desarrollar resiliencia. ¿Con qué objetivo? Bueno, para aumentar la capacidad tanto individual como organizacional de comprender la realidad, de aguantar, de ajustarse y de generar respuestas creativas y exitosas en ambientes desafiantes e inciertos. Quiero decirles que es difícil ver a la resiliencia sin innovación. Es difícil aguantar embates sin producir respuestas congruentes para lo que está pasando. Entonces, más o menos esto vamos a estar tratando. Ustedes pueden ver allí un poco lo que va a ser la agenda de esta presentación. Primero hacer una breve contextualización, luego vamos a hablar de cómo es el rol del liderazgo en esto de la resiliencia. Vamos a ver qué es resiliencia. Mucha gente habla de este término que, aunque no hace tanto, ha sido insertado en el argot organizacional, pero vamos a definirlo o verlo de algunos ángulos distintos para ver qué nos puede quedar. Vamos a hablar de algunos líderes resilientes y a la final algunos tips prácticos de cómo podemos hacer para insertar temas de resiliencia o aumentar la capacidad de resiliencia en nuestras instituciones. Vamos a ver algunos ejemplos, casos prácticos
Y a la final, una reflexión personal acerca de la resiliencia en la vida del líder. Y como hacia allá vamos, ese es el último objetivo mío. El primero, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es tu fuente de fortaleza en tiempos de dificultad? ¿De dónde te conectas? ¿Cuál es tu fuente de energía, de ánimo, de sustentación? Muchos de ustedes pueden pensar que, bueno, si bien sí, digámoslo así por sus siglas en español, el CPEC, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, puede ir direccionando esto hacia los asuntos de la fe. Bueno, pues definitivamente lo vamos a hacer y lo voy a hacer, pero quiero pasar primero por todo el ámbito natural, organizacional, que nos incumbe a todos los que estamos en este mundo organizacional y en el mundo del liderazgo, y lo aterrizamos hacia allá, porque sin esto es muy difícil poder ver en perspectiva la totalidad de las fuerzas que necesitamos como seres humanos para enfrentar las dificultades. Vivimos en un ambiente que se llama VICA, ¿verdad? Que es volátil, donde hay incertidumbre, donde hay complejidad, donde hay ambigüedad, y es un mundo que está hiperconectado. Fíjense, estamos hiperconectados hoy, estamos conectados de todos lados del mundo, unidos alrededor de un propósito, cada quien frente a una cámara y una computadora, pero con los sentidos abiertos completamente. Todos los días cambian, todos los días vemos noticias y nos cambian, pero necesitamos un centro desde el que podamos partir todos los días para enfrentar esto con tesón, con, digámoslo así, carácter, y con la necesidad de tener ciertas cosas que nos reporten satisfacción, tranquilidad, estabilidad. Entonces, ¿cómo logramos estabilidad ante tantos cambios? Yo recuerdo nuestra empresa familiar en Venezuela hace 20 años ganó un premio nacional por un desarrollo inmobiliario de primer orden, llamó Parque Comercio Industrial Aeropuerto. Yo recuerdo que cuando estábamos en la ceremonia de la Cámara Inmobiliaria recibiendo ese reconocimiento, yo estaba, se puede imaginar, yo estaba muy chico en ese momento, ¿verdad? Hace 20 años. Básicamente, el orador, que era el presidente de la Cámara, dijo una frase, cerró con esto, dijo: pan duro no es pan duro, duro es no tener pan. Y eso me hizo reflexionar a mí, que a veces uno piensa que está pasando por situaciones difíciles hasta que ve otros que están peor. Como siempre digo, hay unos que pueden estar siempre peor que uno o mejor que uno, pero más que ponerse a comparar a uno lo que le toca, y como líder es definir la realidad, filtrarla a través de los mecanismos que tenemos y hacerle frente. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero les quiero decir que vivimos un mundo difícil y un tiempo difícil, y nos tocó vivir aquí, no podemos hacer más nada, ¿verdad? Debemos enfrentarlo. Y para eso necesitamos elementos que nos ayuden a dar respuestas creativas. Entonces, les quiero empezar. Saben que me encanta el mundo del coaching y me gusta que pensemos alrededor de preguntas, ¿verdad? Si alguien te preguntara antes de haber hecho estar sentado aquí, ¿qué es resiliencia? Que tú tenías algo con qué responder, puedes dar una idea. ¿Y qué es ingenio? ¿Qué es eso de tener ingenio para funcionar? ¿Será que estas cosas son algo que el líder o una organización tiene, o es algo que sencillamente, aunque no lo tenga, lo puede desarrollar? Es una pregunta interesante. ¿Por qué hablar de esto en esta época? Bueno, sencillamente porque estamos ante la crisis del COVID, o porque es un tema relevante de todas maneras, no solamente por el COVID, sino por todo el resto de las circunstancias. ¿Cuáles son los elementos claves que hacen que una persona sea resiliente? Vamos a hablar de eso, por cierto. ¿Qué efecto, impacto o resonancia interna tienen los embates de la realidad? ¿Qué hace todo esto que está pasando dentro de tu corazón? ¿Qué hace dentro de tu mente? ¿Qué hace dentro de tu organización? ¿Qué efectos ha tenido? ¿Los has medido? ¿Los has escrito? Y la pregunta que les había hecho anteriormente, ¿de dónde entonces sacamos fortaleza, sabiduría, ganas, entusiasmo para hacerle frente a esto? Entonces, todas esas preguntas, espero que con resiliencia podamos, con la caracterización de la resiliencia, podamos abordarlo. Fíjate que recuerdo dando, digamos, un entrenamiento alrededor de este tema allá en Venezuela, en el IES, hace unos 3 años, a un grupo de líderes, gerentes empresariales en Caracas, y nos paramos un rato definiendo el tema de la crisis, porque por lo menos en contextos como la Venezuela, de donde yo soy, desde que yo tengo uso de razón, hemos hablado de que estamos en crisis. Entonces, bueno, si hemos estado en crisis, entonces no estamos en crisis. Déjenme explicarles por qué. Porque la palabra esencial crisis tiene que ver con decidir, con discriminar en momentos decisivos, en situaciones inestables. En su esencia, la crisis es un evento, fíjense, un evento impredecible
de difícil previsión y planificación. Esto del COVID, nadie lo metió en sus escenarios para el año 2020, o muy poca gente lo hizo. Si vemos incluso cómo Taiwán respondió antes de muchos, y por eso lograron tener protección a pesar de estar ahí cerca de China, podemos ver que ellos tienen sistemas de previsión distintos a lo que muchos otros países pueden tener, que están ahora actuando de manera, digámoslo así, en respuesta en vez de en previsión de. Entonces, una crisis es sencillamente algo que no se esperaba, que no fue metido en los pronósticos, que no fue metido como un factor referencial de lo que ocurriría en el siguiente año o en este año, etcétera. Entonces, si un país, una organización, un individuo anda siempre en crisis, entonces ya no es crisis, ya es su estado normal de funcionamiento. Entonces, es interesante, y allá, como les decía, en Caracas nos pusimos a hablar de esto bastante porque ya se vuelve un argot, pero tenemos que reconocer que esto, por lo que estamos pasando en este momento, como humanidad, como mundo, pues sencillamente sí tiene las características de ser una crisis, porque no es un altibajo normal, no son problemas recurrentes, ni es una simple urgencia, es algo serio, profundo, que está trastocando todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Entonces, yo quiero poner en este contexto, como digámoslo así, el orden idóneo para poder enfrentar este tipo de cosas. Primero, bueno, lo idóneo sería poder evitarla, después prepararse para mejorar la crisis, después reconocerla, después contenerla si es posible, o si no, entonces resolverla, y por último, aprender de la crisis. Entonces, cada una de estas etapas, desde el punto de vista personal y organizacional, requiere en las personas y en las organizaciones capacidades para evitar crisis. Eso son ciertas cosas, ciertas competencias o habilidades, y así sucesivamente con cada una de estas. Muchas veces estamos en medio de una crisis y nos conseguimos con que no tenemos todo lo que necesitamos para hacerle frente. Y de eso se trata lo que yo quiero, digamos, afianzar hoy cuando hablamos de resiliencia. ¿Cómo hacer si me siento que en esta crisis me tomó desprevenido y no tengo todo lo que necesito? No tengo los recursos emocionales, los recursos, digámoslo así, intelectuales, los recursos relacionales para poder hacerle frente a eso. ¿No tengo esperanza entonces? Bueno, la respuesta es sí tengo. Puedo empezar desde hoy a construir capacidades de resiliencia y que me van a servir para esta crisis, y si luego me toca otra, también poder capitalizar sobre ellas. Yo les decía que parte de lo que quería hablar sobre el tema del liderazgo tiene que ver con esto, porque yo no puedo hacer nada por el pasado, pero sí puedo hacer algo por el presente y por el futuro. Hay una frase interesante de Zig Ziglar, hace algún tiempo la escuché, que dice: si hay esperanza en el futuro, hay poder en el presente. Repito eso, si hay esperanza en el futuro, hay poder en el presente. Significa esto que yo como líder debo trazar mi vista hacia el futuro esperanzador, hacia donde entiendo Dios ha plasmado una esperanza para mí, y ser capaz de clarificarla primero para mí y para mi gente, de manera de que tenga sentido el ponerle corazón hoy a las cosas. Entonces, como líderes, no solamente vamos a conectar las experiencias pasadas con las competencias presentes y el trabajo presente y la respuesta presente a la crisis, sino que eso lo vamos a conectar también con el futuro. Y como líderes somos esos integradores, digámoslo así, de la multitemporalidad en la que existimos. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo nuestro rol es tener esa capacidad de influir en otros hacia un fin compartido y deseado. Compartido y deseado porque si nada más lo tengo yo y ando con continuas pugnas visionarias, o si ando proponiendo una idea que no le gusta a mucha gente, pues sencillamente puedo tener capacidad de influir, pero si no es algo que la gente quiere, no voy a llegar muy lejos, o no es algo si no es algo con lo que la gente se conecta, tampoco voy a llegar muy lejos. Me gusta la palabra, hay gente que me ha preguntado, Jesús, si pudiese sustituir o definir liderazgo con otra palabra, ¿cuál sería? Bueno, para mí la palabra movilización o movilizar es la mejor palabra que define. Para mí no es influencia, porque influencia tiene un espectro, pero yo puedo influenciar sin movilizar, pero no puedo movilizar sin influenciar. Y me gusta porque cuando yo con pasión movilizo a la gente, yo forjo en ellos de manera responsable y positiva su
su entorno, su micro, meso y macro entorno, el ambiente donde está. Es decir, yo movilizo a la gente a que se forjen cosas nuevas donde no las hay. Cuando trabajamos en momentos como este, lo que piense, esta serie de seminarios que estamos viendo no son producto de la cotidianidad, son una respuesta creativa que fue forjada en medio de la dificultad y que de esa manera pues podemos, lo pongo como un ejemplo, pero cada organización ahorita le toca repensar, si vamos a ver algunos ejemplos sobre algunas empresas y cómo han respondido ante situaciones de crisis. Pero qué bueno es poder nosotros reconocer que como líderes tenemos la responsabilidad de movilizar a la gente a que forje su ambiente, movilizar a la gente a que forje su ambiente familiar, su ambiente organizacional, su comunidad. Como les dije, acuérdense que esto del liderazgo y la resiliencia son deportes de equipo, no son deportes individuales. Entonces, esto me recuerda también una frase de Max Dupree que decía, la primera responsabilidad del líder es definir la realidad. La última es dar gracias. Y entre las dos, sirve. Quiere decir que, y ahí lo resalté, definir la realidad. A mí me enseñaron en la universidad, allá en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, querida Universidad de Carabobo, el profesor de administración de operaciones nos decía, el gran problema que tienen los estudiantes o las personas y en el contexto organizacional es que definen mal el problema o definen mal la realidad. Es decir, hacen malas interpretaciones de la data que tienen enfrente. Si tú defines bien una realidad, entonces la puedes, y aquí viene el siguiente punto, enfrentar con congruencia. Quiere decir que mi trabajo como líder también va a ser enfrentar la realidad tal cual es, no como me gustaría que fuera, no de manera idealizada, no ignorándola, sino una vez bien definida, la enfrento. Y entonces ahí empezamos a hablar acerca de nuestro reto y nuestro rol como líderes para poder entrar en lo que es resiliencia. Yo quiero, entonces, no podemos estar hablando de liderazgo resiliente sin haber hablado un poquito de liderazgo. Ahora vamos a hablar de qué es esto de la resiliencia. Fíjense que esto es un tema muy interesante prestado del mundo de la ingeniería. La propiedad de un material de volver a su forma original después de haber sido sometido a una manipulación o presión externa. Es decir, todo esto arrancó es de la capacidad de los materiales de si se le ejerce una presión o algo está ejerciendo una fuerza en una dirección, hasta qué punto ese material se va a partir o se va a doblar y no va a volver a su estado original. Ese es lo que es conocido originariamente como resiliencia. Recientemente, o en los últimos años, se ha tomado más hacia el mundo de la psicología, lo estamos hablando hoy, incluso desde la perspectiva organizacional, liderazgo y espiritual, pero que nos ayuda a ver que a la final cuánto podemos aguantar nosotros una crisis sin, digámoslo así, desviarnos de nuestro propósito en la vida, o sin desanimarnos, o sin perder, o digámoslo así, dejando de ser quienes somos en esencia, perdiendo nuestra caracterización, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma. Entonces, cuando uno habla de la palabra en sí, de resiliencia, viene del latín resalire, que a la final, y ahí tienen un gráfico fácil de ver, es digámoslo así, resaltar, es decir, como rebotar. Es como una situación difícil, me tocó y bueno, yo no me quedo abajo, sino que salgo adelante. Connota la idea de rebotar o de ser repelido, de no quedarse estancado. Y el prefijo refiere a la idea de repetición, de reanimar, de reanudar, de que no es nada más entonces un rebote, sino a veces llegamos a ver un proverbio que habla de esto, que nos toca desde el punto de vista psicológico rebotar, reanimarnos, ir adelante después de haber vivido una experiencia traumática. Esto me conecta incluso con lo que hablábamos de la esperanza. Quiero hablar también de, por ejemplo, en Filipenses 3, capítulo 3, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo nos dice, no es que ya yo haya resuelto todo esto, sino que estoy poniendo mi vista en la meta, en lo que está por delante, y voy hacia allá indistintamente de las dificultades por las que estoy pasando. Entonces, y estamos hablando de situaciones traumáticas. Hoy estamos viendo este seminario que quizá mucha gente está pasando por situaciones muy difíciles y algunos que no estén pasando por situaciones tan difíciles no
no se pueden conectar al mismo nivel, pero antier hablaba con personas, con una entrevista con una televisora en República Dominicana, y me decía, mira, Jesús, ¿qué le decimos a las personas que están en una casa con 8 personas, en una casa de 2 habitaciones, sin agua, pasándola mal, sin comida? No es lo mismo ser resiliente en esas condiciones que en otros países que el confinamiento es un poquito más relajado, o gente que está en el campo, que tiene su propio siempre, tiene el sustento garantizado y no saben, ni siquiera han visto la televisión de una enfermedad por allí. O sea, son 2 cosas realmente distintas que hay que aprender a caracterizar y ver dónde estamos nosotros en esto. Entonces, la resiliencia es esa capacidad de construir en la adversidad y sobrevivir a la misma, en un mundo donde la crisis de alguna manera ha abatido. Esta habilidad es la clave para garantizar la supervivencia de los negocios, la estabilidad financiera y la cordura psicológica. Me gusta esta frase de este señor Grossoni, porque dice la cordura psicológica. Creo que este es uno de los temas centrales. Acá en nuestra universidad, Mid-America Christian University, estamos haciendo algunos estudios de los estudiantes y de la comunidad acerca del impacto en este asunto, hasta qué punto los estudiantes pueden seguir estudiando con tranquilidad si tienen muchas presiones. Hemos visto que con soporte, con apoyo y con cercanía, la gente puede salir adelante con mejor rango, y estamos viendo con un muy alto nivel de involucramiento sorpresivamente, y muy, muy contentos de esto. Pero fíjense, las personas, no solamente cuando una persona tiene un problema en su casa, no puede trabajar con claridad, sino también cuando está pasando por un reto empresarial, tampoco puede estar su mente tranquila y funcionar bien. Entonces, estamos viendo cómo en medio de toda la dificultad nosotros somos capaces de aguantar esto y seguir adelante. Incluso hay una conexión acá con todo lo que es el estrés. Fíjense que la resiliencia y el estrés están conectados, y hago mención a esto porque esta misma semana, hace 2 días, pues muchos de ustedes se conectaron y vieron más sobre este tema. No quiero redundar en esto, solamente les comparto. Fíjense, el segundo término que tienen ahí dice: el estrés es la respuesta del cuerpo y la mente ante toda presión que rompa su equilibrio normal. Es decir, nuestro cuerpo está hecho para generar respuestas. Incluso yo quiero ahí no se asusten, quiero sencillamente tomar literal una lectura. Ya vuelvo a colocar la presentación, pero fíjense, la naturaleza tiene mecanismos que le permiten recuperar sus condiciones, así como también nuestro cuerpo los tiene. Por ejemplo, el sistema que procesa todas las sustancias tóxicas en el hígado y las expulsa a través de las lágrimas, el sudor y la orina. O el sistema linfático, que recurre a los glóbulos blancos para combatir virus que ingresan al organismo. O tenemos también el sistema enzimático, que permite una regeneración acelerada de células para reemplazar las células dañadas. Es decir, tenemos toda una serie de subsistemas en nuestro organismo que permiten esa respuesta. En el campo de la psicología, entonces, esto de enfrentarlo, digamos, enfrentar las situaciones difíciles y adaptarnos en eventos negativos, entonces podemos hablar de la serotonina y la adrenalina que actúan para mitigar esas tensiones en el organismo. Entonces, es importante que nosotros nos veamos como seres compuestos por digamos, hechos de parte de Dios. Perdón, aquí coloqué la que no era. Hechos de parte de Dios para poder nosotros, de alguna manera, enfrentar los retos que tenemos, y tenemos la bendición de tener una cantidad de digamos, fenómenos bioquímicos que dentro de nuestro organismo van avanzando y nos van permitiendo hacer frente a las demandas de la realidad. La realidad está a este nivel y nuestra respuesta debe estar a este nivel. La realidad aumenta a este nivel, nuestra respuesta debe estar a este nivel. Y no solamente eso, intentar sobreponernos a la respuesta, estar a tono y sobreponernos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, y hablando a título de las personas, pues vamos a tratar de definirlo: la capacidad de un individuo, de un sistema social, de vivir o desarrollarse positivamente a pesar de las dificultades y las condiciones de vida, y más aún salir fortalecidos y ser transformados por ellas. Es decir, hasta qué punto yo tengo como ser humano capacidad para enfrentar problemas, para enfrentar
una situación difícil y aún en medio de ella desarrollarme, crecer en sabiduría, crecer en capacidades y salir incluso fortalecido después de ella. Ese digamos, es en esencia lo que la resiliencia es. Ahora, me gusta si pudiésemos simplificarlo, la capacidad de un individuo para responder a situaciones difíciles sin dejar de cumplir su propósito en la vida, saliendo fortalecidos de ella. Quiere decir que aquí yo quiero insertar el tema de propósito, porque la pregunta sería, ¿aguantar para qué? ¿Yo para qué voy a hacer que mi organización aguante esta crisis? ¿Pero con qué razón? ¿Con qué propósito? Bueno, hoy en día en el argot de liderazgo, de las investigaciones, cada vez más el tema propósito está más, digámoslo, en el tapete de investigación. Harvard Business Review hace no más de unos 2-3 meses, hace unos 5 meses, su portada fue, y dedicó un capítulo completo de su revista, de su afamada revista, hacia el tema de propósito en las organizaciones. Es decir, que cuando estamos construyendo resiliencia, estamos dando justo en el centro de la necesidad moderna de que la gente no solamente se sostenga por sostenerse, sino que se sostenga es porque hay un propósito, señores. Hay una misión que cumplir, que Dios nos ha entregado en la mano y que si no la cumplimos, entonces quedaremos con un grado de insatisfacción, tanto nosotros como la gente a nuestro alrededor. Se nos fueron dados capacidades para ciertas cosas. Entonces, cuando nos paramos en resiliencia, estamos respondiendo a ese llamado y entonces tiene mucho sentido construir capacidades internas y desarrollarlas para poder afrontar la crisis y cumplir la misión. Entonces, un líder resiliente es aquel que entreteje un fundamento para su gestión, para que esté a prueba de turbulencia. Es decir, cómo yo armo mi equipo de manera que mi equipo pueda aguantar la prueba. La prueba en todas las dimensiones, en los escenarios económicos, en los escenarios, digámoslo así, de crisis como lo estamos viviendo, en los escenarios comerciales cambiantes, en los escenarios tecnológicos, pero también en los escenarios anímicos y espirituales. Los que tienen hijos pequeños pueden ayudarme a reconocer de qué película es esa foto, ese extracto que acabo de colocar allí. Bueno, los que no, a ver si quizá alguno da con él, pero es Moana, es una comiquita que me ha tocado ver por varias veces con mis hijas, pero me gusta la idea por si acaso no lo habían visto, es un tema de la navegación y de cómo una niña se atreve a tratar de cumplir una misión a todo dar y para poder llegar al otro lado del océano donde iba a su misión a ser cumplida, señor que es como el copartícipe con ella en la comiquita, empieza a enseñarle, y ahí aparece la mano, cómo leer las estrellas para poder tener una ruta de navegación. Y en ese sentido, pues bueno, en esto de navegar sin GPS, significa que tenemos que ser diestros en saber hacia dónde es que debemos ir. Y me gusta la idea de mirar al cielo para buscar norte, guía y dirección. Obviamente no es el centro de la película, pero es mi énfasis hoy, es como nosotros en Dios, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, volteamos y donde se nos acaba el GPS, como nos dice incluso el Salmo 107. Si ustedes tienen la posibilidad, los que tienen a la mano quizá alguna Biblia, el Salmo 107 ha sido para mí siempre un salmo que es tan gráfico para entender por lo que pasa un empresario. Porque el Salmo 107 presenta a un tipo de personas que cuando salen a hacer negocios en las crudas aguas del mercado, se consiguen con dificultades. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a sus abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Qué interesante que esto nos plantea en una navegación, nos dice los que hacen negocio en el mar. En la época donde esto fue escrito, pues bueno, para trasladar cosas de un lado a otro, los navegantes eran los principales. Y las rutas marítimas eran lo primordial. Y nos está diciendo, los que hacen eso precisamente, cuando están en medio de una tormenta, dice, su ciencia se les acaba. No importa la experiencia que traen,
la sabiduría, las tormentas que han pasado, cada tormenta va a ser única, y ahí dice, se les acaba toda la experticia, no importa si hemos hecho doctorados, maestrías, hay situaciones, quizá esta es una, donde decimos, todo esto se nos agota la sabiduría. Dios mío, confiamos en ti, porque ahí viene, luego dice, entonces claman al Señor en su angustia, el siguiente versículo 28, y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y esto de llegar al puerto que deseaban significa lograr atravesar la tempestad y lograr cumplir con la misión. Conecto esto con lo de Moana porque es más o menos en la misma línea. Fíjense, hay algunas máximas que he recopilado sobre esto de la navegación, que como les decía, en un libro que escribí, Plataforma de Liderazgo para la Transformación, un estudio de lo que es liderazgo basado en valores, ahí literalmente dedico un capítulo completo a estudiar esto de cómo liderar dentro de la metáfora de la navegación. Y este libro, ese capítulo en particular, ha sido una interesante, digamos, investigación que en el camino aprendí mucho y lo plasmé de la manera más interesante posible para entender cómo la visión, la misión, el ambiente, las tormentas, todo a la final se reduce a que si no tenemos un norte claro y si no tenemos una base de navegación, una bitácora y unas guías para interpretar los valores y mantenernos en una ruta, difícilmente vamos a llegar al sitio deseado. Dice que un mar tan tranquilo nunca hizo un marinero experto, volviendo al tema de la resiliencia. Es decir, al estar allí en dificultades, ahí es que nos hacemos expertos. No tengo miedo a las tormentas, decía Louisa May Alcott, porque estoy aprendiendo a navegar mi barco. Quiero llevarme y ya preparándonos pues para estos últimos minutos y en esta reflexión acerca de lo que puede ser práctico dentro del contexto organizacional, quiero mostrarle algunas cosas, quizá evitar exponer tanto el ancho de banda acá con la presentación, pero sí quería mostrarles particularmente esto. Quizá algunos de ustedes han visto la película La vida de Pi. ¿Será que nosotros estamos conformándonos como Pi corporativo? La vida de Pi es la historia de un barco que se hunde y tenía un circo. Todas las personas, los personajes, los animales, todo lo que conformaba un circo. Y solo sobreviven este par de amigos que están acá, un chico y uno de estos tigres. Y es la historia de cómo este niño logra sobrevivir sin que el tigre se lo coma. Y es todo un reto, ¿no? Entonces, ¿será que estamos nosotros viéndonos así como gente en el mundo empresarial? Pero ¿de dónde sacamos garra, como le decimos en criollo en Venezuela, guáramo, ganas, fuerza, resiliencia para hacer frente a esto? Quizás somos vistos como porfiados empresariales, porfiados profesionales, gente que sigue adelante. Y hay una definición compleja que dícese del don de caer y volver a levantarse, o volver a empezar, llegando a alcanzar siempre lo propuesto. Y preguntarle a su equipo qué más se les ocurre, qué otra cosa podemos hacer, cómo agarrar el pasado y decir, quizás las estructuras del pasado fueron muy buenas, pero no nos sirven ahorita. Cómo nos proyectamos hacia el futuro, cómo cambiamos esquemas sin cambiar principios. Hay un proverbio valioso del rey Salomón que dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y me gusta que el concepto de resiliencia desde nuestra espiritualidad es lo que hace la diferencia. Dice que 7 veces cae el justo. El justo en la Biblia no está hablando del perfecto, es sencillamente de aquella persona que reconoce a Dios en todos sus caminos, que lo quiere poner de primero en todo lo que hace. Y dice, desde allí vuelve a levantarse. Quiere decir que vuelve a levantarse porque Dios le levanta, porque no viene la fuerza de sí mismo. Y fíjense, si muchos de ustedes pueden pensar en líderes a lo largo de la historia de la humanidad que han sido de mucho significado. Yo quiero mostrar algunos que nos pueden servir a todos de inspiración y de recordar y de estudiar más. Por ejemplo, ¿quién no ha conocido Mandela y todo el trabajo que hizo? Él no solamente resistió, sino que propuso una transformación profunda en su cultura. Él decía inclusive que era necesario aprender a hablar el lenguaje del enemigo para poder hacerle frente de una mejor manera. También los que conocen la historia de Gandhi, cómo a través de la resistencia pacífica generó toda una transformación de una nación.
basado en dos valores, que fue la unidad y de alguna manera también la libertad y la unidad. Entonces, él propuso y luchó toda su vida por esto. Igualmente está William Wilberforce, quien cercano a 1776, en el año 1776, estábamos todos muy pequeños en esa época, él logró la abolición de la esclavitud en un imperio británico que dependía exclusivamente de la esclavitud. Es como decirle a un país petrolero, hey, no vendas más petróleo. Lo que él proponía es no comerciemos más esclavos. Eso le requirió una fuerza y una capacidad de aguantar los embates de todo un país en contra de él hasta que logró esto después de años. Pero igual tenemos personajes bíblicos como Nehemías, incluso el mismo Esdras, en la misma época y basado más o menos en la misma historia, donde había mucha oposición para reconstruir. Fíjense, aquí nos conectamos con la palabra resiliencia, reconstrucción. Es desde los digámoslo así, lo que está tirado en el piso, desde los escombros, reconstruir algo. Pero a veces la reconstrucción más fuerte no es la de los bloques, es la del espíritu humano, es la de que la gente quiera, desde la emocionalidad, desde las ganas, desde el entusiasmo. Y eso viene solamente por medio de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pueden leer la historia bíblica completa y verla desde el ángulo de la resiliencia, para que vean que hay una serie de cosas que se iluminan. Ruth y Noemí, un par de mujeres espectaculares de la Biblia que estaban en una tierra desolada, en una tierra donde no había nada que comer, y ahí ellas fueron resilientes y Dios pues intervino y proveyó para ellas. ¿Qué podemos decir? Imagínense de José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, nos da un magnífico ejemplo de cómo un joven se mantuvo cumpliendo su misión a pesar de haber sido víctima de una cantidad de supuestas injusticias, pero que terminaron haciéndole un gran líder que se levantó para ser primer ministro de lo que en ese momento era el imperio más reconocido global, Egipto. Entonces, y obviamente Jesús, que por medio de lo que él hizo, pues demostró cómo no solamente me gusta, como dice en el Evangelio de Lucas, que él sabía para lo que había nacido. Él dice, enfiló su vista hacia Jerusalén. Dice que él sabía que él había venido, ¿verdad? Para cumplir un propósito de entrega absoluta, a pesar de las dificultades, a pesar de las traiciones, a pesar de todo. Y se mantuvo y lo logró. Y todos estos ejemplos de personajes bíblicos, incluyendo, pues obviamente este último, nos hacen considerar interesantemente cómo tú y yo podemos empezar a pensar distinto acerca de ser resiliente. Yo quiero hacerle una lista, un compendio de resumen de lo que ha sido para nosotros, digamos, luego de haber investigado en el mundo organizacional, cuáles son las cosas que hacen que los líderes o las personas sean resilientes. Entonces, si le va a prestar atención a áreas en donde pueda trabajar, préstele atención a este listado. En primer lugar, la capacidad de introspección, de ver hacia adentro, es clave para construir capacidades de resiliencia. También la objetividad. Quiero decirle que esto es el resumen de varias investigaciones puestas de manera sintetizada. La objetividad también construye resiliencia, porque no eres subjetivo, eres objetivo en cuanto a la percepción de la realidad. También les decía que esto es un deporte de equipo, la relación con otras personas. La iniciativa, personas que no se quedan en el pensar qué haremos, sino que toman acción y hacen. El desarrollo de una equilibrada autoestima, es decir, nuestro sentido de identidad bien afianzado y bien nutrido todos los días es lo que va a hacer la diferencia. Por eso, desde el CBMC, nuestro trabajo, y desde la cosmovisión bíblica, nuestro trabajo es recordarle a la gente no solamente quién creen ellos que son, ni quién dice la demás gente que son, sino quién dice Dios que somos, aún en medio de la dificultad. Y eso desarrolla una equilibrada autoestima, porque nos hace vernos no como nos vemos en el espejo un día, sino como Dios nos ve siempre, desde antes de crearnos, habiéndonos creado, y cómo nos ve hoy, con ojos de amor y de propósito para con nosotros. También la flexibilidad, la capacidad de no quedarse pegado en estructuras pasadas, la orientación al logro y la perseverancia, gente que se mueve hacia adelante, que tiene la intención de lograr cosas también. Cuando las personas clarifican los motivos para actuar y pueden saber por qué están haciendo lo que están haciendo,
Y quiero decirles como una recomendación, si ustedes hoy en día están aturdidos por todo lo que está pasando y a veces en algunas cosas no consiguen sentido, pregúntense, ya, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y cómo esto beneficia a mi gente cercana, a mi familia y los propósitos de Dios. Eso va a cambiar la perspectiva para ti. También el sentido trascendente quiere decir que queremos lograr no solamente grandes cosas para nosotros, sino alegrar la cara de Dios para que lo que hacemos le traiga satisfacción a Él, beneficio a la comunidad y bienestar a nuestro corazón. Y por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, en las organizaciones, cuando pensamos en construir dentro de la organización estas competencias o estas habilidades de resiliencia, sencillamente yo quiero dejarles 3 tips. El primero, lo que llamamos objetivo de interpretar lo que está pasando en mi ciudad o en mi mercado. Entonces eso se nutre no con mucha información, sino con buena información. Luego, la resiliencia conductual tiene que ver con los hábitos y la disposición para poder responder en tiempos de dificultad. Es decir, los hábitos de respuesta ante dificultades. Por eso las empresas hacen protocolos de seguridad. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer un protocolo en caso de incendio. Entonces hay todo protocolo y la gente sale como que si estuviese pasando por algo. No está pasando nada, pero es para que tu mente se habitúe a que si viene ese momento y ya tú sabes por dónde vas a caminar hacia afuera, dónde te vas a colocar, etcétera. Esos protocolos de seguridad laboral nos ayudan a tener resiliencia conductual. Significa hábitos instalados, disposición y apertura a la hora del reto que tengamos enfrente. Y por último, la resiliencia contextual. Tiene que ver con el capital relacional. Déjeme decirle que esta es una de las cosas más importantes que yo creo funciona dentro del sistema de resiliencia individual y organizacional. Tú no vas a esperar a que venga una crisis para armar tu red de contactos cercanos y amistades. Tú la trabajas antes, pero muchos dirán, bueno, entonces no tengo esperanza hoy, si ya no la construí. Bueno, empieza a construirla hoy, no hay problema, pero tienes que vencer miedos y retos y llamar a las personas y aprender a confiar en las personas y abrirte a las personas y aprender a trabajar de manera en sinergia y en colaboración. Entonces la resiliencia contextual, porque lo que tú ves no es lo mismo que ven otros, y otros van a tener quizás sabiduría para ti que tú necesites, y si no la pides, si no estás abierto, no desarrollarás resiliencia. En fin, y quiero ya para terminar dejar esta idea. Yo les dije al comienzo que la resiliencia no es un tema de solamente aguantar. Ahí hay 2 personajes que dependiendo de la edad que tengan los que están hoy conectados acá, algunos sabrán quiénes son, otros no. Si eres muy joven quizás no sabes de qué te estoy hablando, pero si estás más o menos contemporáneo conmigo, puedes recordar de estos 2 personajes. El primero, Calimero, que él siempre decía, este pollito decía, esto es una injusticia. Es decir, le pasaban muchas cosas, él aguantaba, pero él tenía esa actitud de, ay, pobre yo. Pero por otro lado está el Correcaminos. Miren la cara del Correcamino allí, habla mucho, ¿verdad? Sobre él venían pruebas, le lanzaban piedras, le caían cosas, pero él daba la vuelta y salía y tenía un famoso gritico que era así como bip, bip, ¿verdad? Entonces, este Correcaminos, básicamente, con ese bip, bip, lo que estaba diciendo es que, hey, están viniendo las dificultades, pero yo le estoy respondiendo con una actitud de, bueno, ¿dónde está la próxima? Y eso habla también desde el punto de vista nuestro. La actitud en la dificultad va a ser digámoslo así, va a ser un cambiador del juego. Va a ser un transformador del ambiente. ¿Por qué? Porque podemos ser como Calimero o podemos ser como el Correcamino, pero es una decisión nuestra de cómo queremos enfrentar esto. Y a veces no tenemos las ganas completas, pero viene de parte de Dios. Y les hablo de la resiliencia práctica y la resiliencia que responde con creatividad, con innovación. Fíjense, aquí les tengo algunos, les dije que les iba a compartir algunos ejemplos. En instituciones públicas vemos la diferencia de reconstrucción ante terremotos de Japón, Haití y Chile. Por ejemplo, en Chile no es que no hayan tantos terremotos, lo que pasa es que con los años han aprendido a construir con capacidades antisísmicas, las edificaciones. En Haití todavía están recuperándose de muchas de las cosas que pasaron en el terremoto de hace algunos años. En Japón en 3 días reconstruyeron un puente. Entonces, quiero decirles que no todo el mundo tiene las mismas capacidades, pero sí pues, son evidentes para el mundo que los observa.
Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, una empresa llamada Godfather's Pizza, en un momento de crisis, ellos usaron la estrategia de resiliencia de simplificación. Es decir, alinearon el menú de 3 tamaños y 3 sabores solamente. Y de esa manera simplificaron operaciones en medio de la crisis y así pudieron atravesar. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que simplificar, estoy dándole un ejemplo. Otra empresa, por ejemplo, de software, llamada Sophos, en Venezuela, y le voy a colocar ejemplos en nuestros países latinos y en situaciones complejas como la venezolana, porque esto quizás nos aplica mucho. Esta estrategia que usaron ellos de reajuste colaborativo salarial, lo están usando. Ya conocí esta semana acá en Oklahoma, una empresa también lo hizo, se sentó con sus empleados y le dijo, señores, nada más tenemos cash para 2 meses y medio, podemos o reducirnos a la mitad los salarios y entonces lo tenemos para 5 meses, o nos reducimos a 1/3 y lo tenemos para 7 meses, o y vemos cómo hacemos. Ustedes me dicen, pues, ¿qué prefieren? Entonces, bueno, se sentaron en la mesa a conversar, ¿no? Y lograron todos mantenerse en la empresa durante el tiempo un tiempo crítico que hubo en Venezuela, en el 2002. Igualmente hay una empresa, por ejemplo, Maxi Donas. Los venezolanos que me están escuchando saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Unas donas que uno dice, bueno, las donas ya están inventadas, ¿qué más le puedes hacer a una dona? ¿Verdad? Pero no, esta gente agarró los atributos de algo que fue muy básico y que a todo el mundo le gusta y le inventó cosas nuevas, y le inventó formas, y le inventó sabores, y creó una marca en medio de una crisis donde había un producto muy básico, le creó algo nuevo, entonces nuevos atributos de lo cotidiano. Esa es otra estrategia en resiliencia. Otra es, por ejemplo, el yaretanol, un producto patentado en Dominicana, pero de origen venezolano, que es tomar del extracto de la yuca amarga, que normalmente es tóxico y es venenoso, y era un desperdicio para la industria, y resulta que de allí empezaron a sacar etanol, y pues ahora es una invención muy útil. Entonces, una estrategia en resiliencia es qué de lo que está haciendo un desperdicio podemos aprovechar y más bien hacer uso de eso productivo. Y por último, los roles de plátano. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, incluso no me sorprendería que ya en nuestra querida Machala, en Ecuador, donde hay un equipo fantástico del CBMC, hay la capital bananera del mundo, como le dicen, pues bueno, ahí hay sushi creativo. Y dice, bueno, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? Y esa es una estrategia bíblica, lo conectamos con Segunda de Reyes 4, donde la historia de el profeta se le acerca a la viuda y le pregunta, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué puedes hacer con lo que tienes? Y pues sencillamente me queda un poquito de arroz. Bueno, desde allí Dios hizo un milagro de multiplicación. Quiero decirles que lo podemos preguntar también en tiempos de resiliencia, hay empresas que lo han hecho. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿Qué reinvención podemos hacer con lo que tenemos? Igualmente las radios se han creado multiplataformas, los periódicos han migrado todo en línea. Es decir, hay un menú, cada uno decidirá por qué ruta avanza. Cuando yo veo fotos como esta, gente que dice, no importa la dificultad, yo quiero mi señal de DirecTV. Cuando yo veo, este señor dice, yo voy a la playa a vender aunque esté dificultoso. Cuando yo veo casos como este caso hermoso de venezolano, los que no saben qué es eso que tienen enfrente, y compartiendo, me encanta compartir las cosas culturales porque nos enriquecemos todos, así como me encanta ver las películas basadas en hechos de la vida real, porque aunque no me guste la película, pero aprendo algo de la historia de alguien. Quiero decirle, eso que ustedes tienen enfrente allí es una foto de unos cachitos. Los cachitos en Venezuela, eso es hecho de masa de trigo, y por dentro tienen trocitos de jamón. Pero déjenme decirles, la realidad es que esos trocitos de jamón que están adentro están hechos del desperdicio. Ustedes saben cuando el jamón grande en las panaderías en nuestros países, uno va y le sacan, digamos, lajas, los dos extremos no los pueden picar porque se vuelve incómodo. Entonces los van acumulando y ahí hay pues de diferentes sabores, y esperan que se acumule cierta cantidad de esos extremos que no fueron picados para entregar a la gente. Y entonces eso se muele todo y eso sabe raro, porque sabe a mortadela, a salami, a jamón de pavo, a jamón serrano, a jamón. Y un día en una misma panadería vas y comes cachitos y no sabe igual que el día siguiente. Entonces,
no me explico, pero los venezolanos comen mucho de eso. Y les quiero decir con esto, que de un desperdicio salió un producto de calidad nacional y de consumo nacional. La gente se muere por un cachito. No importa que todos los días sepa de diferente, pero es un cachito. Y esto salió en tiempos de dificultad, donde se preguntaron unas personas qué hacemos con el desperdicio. Entonces quiero decirles que yo les invito a que no solamente aguantemos los embates de la realidad, construyamos capacidad, sino que respondamos con creatividad, veamos qué tenemos en la mano, qué nos ha dado Dios en este tiempo para poder perseverar, innovar y obtener su sabiduría. Así como de este tiempo vamos a salir renovados, Dios va a crear nuevas oportunidades en este tiempo en medio de los que creen en Él. Vamos a ser ambidiestros en esta turbulencia. Nos preguntamos, ¿somos nosotros resilientes? Y tu organización, aquí enfrente tenemos unas arepas, pero también tenemos una cajita de McDonald's. Los que no saben, la cajita de McDonald's no es un producto, o la cajita feliz no es un producto hecho en Norteamérica, ni la corporación McDonald's acá. Es una pequeña tiendita en Guatemala hace muchos años que estaba batallando para mantenerse a flote, y a la gerente, a la franquiciada se le ocurrió, dijo, inventémonos una fiestica para los niños y les hacemos unas cajitas a ver si empezamos a traer, porque los niños como que traen más. Y allí nació, fue exitosa ya en Guatemala, y hoy en día es un concepto global. En crisis han salido grandes ideas, déjenme decirles, tenemos la oportunidad, pidámosle a Dios sabiduría. Y ahora quiero dejarles con esta foto y cierro literal con esto. Ahí enfrente tenemos el USS 593, el submarino Treasure, en el año, si mal no recuerdo, 64, enfrente de las costas, a 300 kilómetros de las costas de Boston, de Massachusetts, implosionó. Estaba haciendo unas pruebas, tenía un reactor nuclear, explotó, sencillamente. O implosionó más bien en las profundas aguas, llegó muy profundo, no hubo manera de controlar y las cerca de 120, casi 130, 129 personas que estaban allá adentro perdieron la vida. Una situación trágica no solamente para la naval de un país, pero también por la vida de todas estas personas. Y interesantemente, mientras hacían investigaciones para ver qué había pasado, cómo aprender, resulta que se dieron cuenta que a las profundidades donde esto había ocurrido, había también algunos pececitos que estaban viviendo sin ningún problema allí. Y iban y venían, aunque era muy profundo, inaguantable, porque resulta que un submarino de esto está hecho de unas paredes impresionantemente fuertes para aguantar la presión que es ejercido en las profundidades sobre él. Tú y yo también tenemos en estos cuerpos terrenales limitados cierta capacidad de aguantar las presiones de la vida, del entorno, del COVID-19, de las dificultades económicas, pérdida de trabajo, qué voy a hacer con mi empresa. No tenemos la capacidad para aguantar a veces tantas pruebas. Pero la pregunta es, ¿qué hacía? Y empezó la investigación, ¿qué hacía que estos pececitos sí pudiesen sostenerse allá abajo? Y la respuesta es bien sencilla. Ellos fueron creados por Dios con una capacidad interna que se sobrepone a la capacidad o la presión que es ejercido sobre ellos. Así que para ti, para mí, y aterrizando todo esto en nuestra reflexión espiritual, es que Dios, por medio de la persona de Jesús, una vez que lo tenemos en nuestra vida, Él nos habilita para nosotros internamente, basándonos en la fuerza, la sabiduría, las capacidades que Él desde adentro nos va dando, tengamos más capacidad que la presión que está siendo ejercida sobre nosotros. Y solamente así poder salir victoriosos de cualquier circunstancia, incluyendo este COVID-19. Yo hoy oro y agradezco por la oportunidad de que todos ustedes han tenido o la disposición que han tenido de unirse aquí. Pero si hay alguna persona acá que siente que lo que tiene por dentro no le es suficiente para enfrentar el reto que está teniendo, pues bueno, no hay otra salida sino pedirle a Dios. Primero, si no lo has conocido, que Él venga a tu vida. Pero segundo, que tú desde los recursos que ya Él ha depositado y tiene disponibles para ti, tú desde allí puedas enfrentar esta situación. Y que le pidamos a Él la sabiduría, que le pidamos la fuerza, y Él abundantemente nos las da. Dice en el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se
se la dará abundantemente. Es mi expectativa, que no pensemos en que la resiliencia es un tema de la capacidad mental de ser impresionantemente sabio. Es sencillamente la fuerza que viene de parte de Dios depositada en nosotros para hacer frente y salir victoriosos en medio de esta dificultad, con resiliencia, con capacidad de afrontación y con alegría, y en medio de la dificultad salir fortalecidos y más sabios de todo esto. Es mi gran expectativa. Yo les agradezco muchísimo esto y espero que este tiempo nos haya permitido dejar algunos puntos clave de nutrición. Confiemos más en Dios, aprendamos a confiar en Él y recordemos sus palabras, que Él está con nosotros todos los días, Él no nos abandona, y eso es nuestra fuente verdadera de resiliencia personal y organizacional. Un gran gusto compartir en nombre del CBMC Latinoamérica. Para mí un honor como director, pues, y como presidente del Comité Ejecutivo de Latinoamérica. Nuevamente, gracias, Edgar, por tu facilitación de todo esto. Gracias al doctor Enrique. Es un honor para nosotros desde Mid-America Christian University y para nosotros desde el CBMC Latinoamérica también, juntar manos, seguir adelante, no se pierdan los que vienen, que van a estar muy buenos, y créanme que están también disponibles los anteriores. Un honor, gracias, sigamos adelante y espérense que lo mejor está por venir.